vamos a ver, dice, ¿hay alguna actitud positiva en la Biblia hacia la homosexualidad? Bueno, las siguientes historias que vamos a leer, no estamos en ningún momento aseverando, en ningún momento estamos diciendo o asegurando que hayan sido relaciones homosexuales dentro de la Biblia, pero la verdad es que los textos dejan mucho que desear, ¿ok? Ruth y Noemí vienen en el Antiguo Testamento. De hecho, Ruth es un libro del Antiguo Testamento. La historia es la siguiente. Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Sus 2 hijos mueren y se queda con sus 2 nueras. Una de estas nueras es Ruth, ¿ok? Cuando entendamos el contexto histórico, en ese entonces la mujer que no tenía varón no tenía ninguna validez. Una mujer, por eso la iglesia, cuando se empieza a formar en lo que es en Hechos, la iglesia dice, vamos a cuidar por las viudas y los huérfanos, porque las viudas se quedarían como huérfanas sin tener esposo. Entonces, Noemí se queda sola con sus 2 nueras. Noemí le dice a sus 2 nueras, pueden irse, déjenme, de todas maneras ya nada nos une. No tienen ningún tipo de lazo sanguíneo, ¿ok? Pero cuando Noemí les dice, váyanse, no quiero ya estar junto a ustedes, al final de cuentas yo voy a morir y me voy a dejar morir, es lo que dice Noemí. Y le responde Ruth, y le responde de esta forma, que la verdad es que es una lectura que es muy romántica. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Algunas iglesias cristianas toman este versículo para casar a heterosexuales. Entonces, es una promesa de amor. Ahora, más adelante, el libro de Ruth es un libro muy chiquito que pueden leer en menos de media hora. Y al final, en el libro de Ruth, Ruth regresa con un bebé. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como las mujeres no tenían ninguna validez si no tenían un varón junto a ellas, Ruth va y busca el cobijo el cuidado de un varón, y ese varón se llama Boz. Ese varón le da trabajo y le da sustento y queda embarazada de él. Pero después de eso, regresa al pueblo donde está Noemí. Noemí se queda en un pueblo y regresa a ese pueblo, y cuando regresa, todas las mujeres de alrededor le dice, a Noemí le ha nacido un hijo. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué las mujeres dicen eso? Si Ruth no tiene ninguna liga sanguínea con Noemí y es el hijo de Ruth. Entonces, bueno, no hay una explicación. Boz, después de eso, no queda con Ruth. Boz embaraza a Ruth y la procura, la cuida, le da ciertas tierras, pero Ruth no se queda con Boz. Ruth regresa con Noemí y con su hijo. Entonces, pues bueno, no se dice más, tengo un libro que precisamente estoy por leer, que pude conseguir, que traje, que se llama precisamente Amores Bíblicos bajo censura. Y pues bueno, muy seguramente viene esa historia y viene un poquito a lo mejor más estudiada. Tengo pendiente este libro y muy seguramente
más adelante voy a sacar otra extensión sobre este tema. Otra de las historias que podemos ver en Segunda de Samuel, también Antiguo Testamento, es David y Jonatán. David, el rey David, cuando era joven, cuando todavía no estaba en el trono, es joven y pues parecería que se enamora de Jonatán, que es el hijo del rey en ese entonces, de Saúl. Le dice David a Jonatán: angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y la palabra amor es el amor que utiliza Génesis cuando habla de Jacob por Raquel. La palabra amor en 1 Samuel y en 1 Samuel 1 y 18 es la misma que se utiliza en Génesis cuando se refiere a Jacob por el amor hacia Raquel. Dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. La misma raíz se utiliza en 2 de Samuel cuando dice que el amor de las mujeres, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Es la misma palabra. Entonces, estamos hablando de un amor, no de un amor filios, porque el amor tiene varias, nosotros hablamos como amor en el castellano, le podemos tener amor a mi mamá, amor a mi pareja, amor a mi mascota. Pero en el caso del griego, hay diferentes palabras para referirse al amor entre hermanos. El amor entre hermanos es filios y el amor entre parejas es eros, por ejemplo. Es una pareja, es un amor que implica una relación sexual, eros. Entonces, aquí estaban hablando de un amor eros, de un amor que implicaba una cuestión de pareja, ¿ok? Bien. Hay otro en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo Testamento. Y este sí está aquí en el libro, ya lo vi. Ese sí está aquí en el libro, que es el centurión romano. El centurión es un nivel que existía, así como un comandante del ejército, vamos a ponerlo así. Ese es el centurión. Es como un comandante, como un jefe, como un capitán, no sé, es un término. Y eso es lo que significa centurión. El centurión romano no es un hombre que se haya convertido al cristianismo, sin embargo, conoce a Jesús y se le acerca y le dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Capernaum era un lugar en Roma. Había ahí un centurión cuyo siervo, aquí es una palabra importante porque siervo es doulos pais. El doulos pais significa que es un siervo que implica una cuestión sexual. ¿Ok? Puede ser un siervo para tener relaciones sexuales. Eso se utilizaba en esos tiempos, ¿sí? Veamos cómo los usos y costumbres es muy diferente a lo que hoy tenemos. Entonces, ellos podían tener un esclavo, un siervo sexual. Dice: a quien él estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y entonces, este centurión le pide a Jesús que lo sane. Así, le pide. Le dice: Señor, por favor, si seas tú tan amable, ¿no? De sanar a mi siervo. Y le dice: doulos pais. O sea, nunca bueno, le digo, conozcamos el pensamiento de este centurión. El centurión muy seguramente vio
los prodigios y las maravillas, los milagros que Jesús hacía cuando pasaba y se escuchaba, ¿no? Sabían qué era lo que había hecho, había levantado muertos, había dado vista a los ciegos. Entonces este hombre se acerca a él diciendo, oye, ¿puedes sanar a mi siervo? ¿Sí? Entonces dice, el hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos, unos amigos, a decirles, Señor, no me tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Así le dice el centurión. Por esto ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Nuevamente, Doulos Pais. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Jesús le contesta. Al oírlo, Jesús se asombró y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros, esta parte me encanta porque Jesús, en la parte de la mujer adúltera, ¿se acuerdan esa parte donde la multitud trae a una mujer adúltera y le dicen, esta mujer ha pecado, se merece, según la ley, morir apedreada, lapidada, ¿no? Y entonces Jesús dice, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todo el mundo se va, voltea a la mujer, dice, no hay nadie que te condene, no hay nadie que te acuse. Yo no te condeno. Vete, y le dice, y no peques más. O sea, Jesús no se queda callado ante el pecado de las personas. Una cosa es que sea misericordioso y perdonador, pero otra cosa es que solape el pecado. No lo solapó, sencillamente le dice a la mujer, no sigas pecando, vete, no te condeno, pero no sigas pecando. Aquí al centurión romano nunca le dice, vete, voy a sanar a tu siervo, pero no sigas pecando. Lo hubiera podido decir si en realidad supiera o creyera que lo que el centurión romano hacía con su siervo sería pecado o estuviera mal ante sus ojos. Jesús no se queda callado con nada. En este caso, no le dice nada, sencillamente hasta le alaba la fe que el centurión tiene. Y le dice, ni en Israel he encontrado una persona con tanta fe como este hombre. Nunca le dice, vete y no sigas, pero no sigas pecando con este hombre. Nunca le dice. Entonces, creo que aquí vemos que Jesús no tiene ningún tipo de hostilidad, no tiene ningún tipo de enojo, ni tampoco de que no quiera que el centurión siga pecando, porque no encuentra ningún tipo de pecado que esté cometiendo. O algo aparte que yo creo que también aquí voy a encontrar en este libro, pero hablamos de, por ejemplo, por eso le ponemos diversidad de Biblia, porque hablamos mucho de la homosexualidad, casi siempre con respecto al hombre, al varón. De mujer casi no se habla en la Biblia, pero muchas personas me han preguntado sobre qué onda con la parte del travestismo. Bueno, pues creo que el travestismo, por ejemplo, a pesar de, no, solamente en este caso de que pues se vestían como mujeres para la prostitución en ciertos lugares para
adorar al dios Baal, pero no se habla de un travestismo social. Sin embargo, aquí tenemos dos casos. Uno es el de José, José el soñador. Aunque todo mundo habla de la capa de José Soñador que era de colores y que su mismo padre se lo había dado, se podría decir que ese tipo de vestimenta, una capa de colores, eran las que usaban las mujeres. Entonces, podríamos aventurarnos a decir que José en algún momento estaba utilizando ropa de mujer o ropa destinada a personas del sexo femenino y que no había ningún problema porque el papá se lo había regalado. Y en otro caso, en el caso del Nuevo Testamento, en Marcos 14, 13, nuevamente, usos y costumbres. Los usos y costumbres de aquel entonces era por ahí de las 5 o 6 de la tarde, más o menos, cuando empezaba a caer el sol o se iba a poner el sol, las mujeres casaderas o las mujeres solteras iban al pozo de agua para recoger con los cántaros agua y llevarlas a su casa. Esa era la tradición, esa era la forma. Mujeres jóvenes, solteras, que iban a recoger agua. Y hay una parte en Marcos en donde esa tarea la hace un hombre. La hace un hombre y lleva un cántaro de agua. Pero la Biblia lo relata lo más normal, cuando eso no era la costumbre. Entonces, nunca lo reprueba, ni lo utiliza como ejemplo malo, sencillamente lo marca, nada más. Y además, ese trabajo era exclusivo para las mujeres. Sin embargo, lo hace un hombre en este caso. Entonces, creo que esas son las únicas, pero después voy a leer este libro, parece ser que pudiera haber más amores bíblicos bajo censura, que les llaman, precisamente con respecto a esto, ¿ok? ¿Tienen alguna duda o algo más? Podemos entrar a la parte de eunucos rápidamente. Ok, bien. Vamos a entrar a la parte de eunucos. En la parte de eunucos es muy importante que sepamos qué es un eunuco, por supuesto. Un eunuco es un hombre que no tiene acercamiento sexual con una mujer ni para formar una familia con ella. Eso es una descripción social. Descripción social, recuerden, algo que es importante que Dios dijo, multipliquen, fructifiquen la tierra. El proyecto de Dios para la tierra es que se multiplique y que se poble la tierra. Por eso el modelo de procreación es un macho y una hembra para dar un producto de la misma especie. ¿Ok? Un eunuco no cumplía con estas expectativas porque un eunuco no tiene manera de poderse reproducir. Un eunuco es una persona que no tiene la capacidad de poderse reproducir porque generalmente eran personas, varones, que estaban, que tenían, les faltaban la parte de los testículos. Por lo tanto, no producían espermas ni tampoco tenían gusto por tener relaciones sexuales, ¿ok? Por lo tanto, no se podían reproducir. Ajá. En Mateo vamos a encontrar algo de los eunucos cuando Jesús está hablando con algunas personas, hablando sobre el matrimonio, ¿ok? Los hombres le están diciendo, entonces no vale la pena casarse, porque Jesús les está diciendo, que no se pueden divorciar, cuáles son las únicas formas en que pudieran repudiar a su mujer, etcétera, etcétera. Y entonces ellos dicen, no, entonces mejor no nos casemos.
Y él dice, no todos son capaces de recibir esto, o sea, el matrimonio, no todos son capaces, sino aquellos a quienes es dado. Recuerden, el matrimonio es para la procreación. No estamos hablando de un matrimonio como hoy lo conocemos. Los matrimonios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y todavía hoy por hoy en la realeza, en algunos casos, son contratos para generar una mejora económica o social dentro del reino. Los reyes se casaban con las reinas, a veces sin conocerse. Se mandaban el título para afirmar que estaban casados. Y efectivamente, tener un hijo afianzaba ese contrato matrimonial, pero no era una cuestión de amor, no era una cuestión de yo te amo, tú me amas y entonces vamos a casarnos. No es como hoy lo entendemos. El matrimonio es una construcción social y es un contrato de ley. Entonces, ¿para qué? Para tener hijos. Esa es la cuestión de la procreación en el sentido de Dios. Dios quiere que de esa forma se multiplique la gente. Entonces, el matrimonio es para esto. Por eso dice, no todos son capaces de esto. No todos son capaces de entrar en un matrimonio, sino aquellos a quienes es dado. Y entonces habla de eunucos. Pues hay eunucos, o sea, personas que no se pueden reproducir, que nacieron así desde el vientre de su madre. Eunucos que son hechos eunucos por los hombres, que son eunucos por los hombres y eunucos que se hicieron a sí mismo por causa de del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, hay 3 tipos de eunucos, dice Jesús, ¿ok? Ahora, entendamos que una persona castrada, ¿sí? Era empleada para las cámaras reales de Oriente, por ejemplo. Era un hombre que no podía o no tenía, era impotente, no necesitaba siquiera tener relaciones, por lo tanto, no calificaba para casarse. Por lo tanto, generalmente eran personas que alcanzaban un nivel dentro del reino bastante bueno, porque como no tenían familia, no tenían hijos, no tenían esposa, se dedicaban única y exclusivamente a trabajar para algún patrón o para algún rey. Casi siempre los eunucos alcanzan un buen lugar dentro del reino, ¿ok? En el arameo, saris es eunuco, ¿ok? Arameo es la lengua que hablaba Jesús, arameo y hebreo. El arameo se dice saris, y saris es castrar, un eunuco, un sirviente, especialmente en las cámaras femeninas o un ministro de Estado, ¿ok? En el Talmud babilónico, ¿sí? En el Talmud se habla de rabinos que enseñan que un saris, un eunuco, es cualquier persona, dice, lo describe así, no que honesto queremos describir o queremos encasillar a los eunucos en este punto. Nos abre un pensamiento de qué es lo que en ese momento la gente estaba mirando y cómo lo describe, ¿ok? Cualquier persona que por ahí de los 20 años de edad que no ha producido, por ejemplo, un vello púbico y aunque los haya producido, tiene todas las siguientes características. No tiene barba, su cabello es lacio, su piel suave. Aquel cuyo cuerpo no produce vapor después del baño durante la temporada de invierno, alguien cuya voz es anormal y no se distingue entre la de un hombre o una mujer. También existe el saris femenino, también hablan de eunucos del sexo femenino. Esto es en el Talmud babilónico, que es una mujer que es incapaz de procrear.
Dice, cualquier mujer de 20 años que no haya producido un vello púbico y que aún produciéndolo no sea considerada para la procreación y reúne las siguientes características. No tiene seno, sufre de dolor durante el coito y aquella mujer cuya voz es tan grave que no se distingue entre la de un varón. Entonces, son personas diferentes. Lo que estamos tratando de decir es que son personas diferentes al general, no con esto sean anormales o fuera de lo normal, no, son diferentes y son minoría posiblemente, pero existen y existen desde hace mucho tiempo. Entonces, estamos hablando de 3 tipos, los de nacimiento, los hechos por el hombre y los que se hicieron a sí mismos. No vamos a adentrarnos en cada uno. Lo que me interesa es que sepan que los eunucos son personas que no pueden entrar dentro del general, ¿sí? 1, y 2, no están capacitadas físicamente en ese momento, en ese tiempo, físicamente no están capacitadas para procrear. Ok. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que podemos nosotros ser esos eunucos de hoy, en nuestro tiempo? Una relación entre 2 mujeres y una relación entre 2 hombres no es capaz de procrear. Nuestro tipo de relaciones afectivas no son capaces de poder procrear, efectivamente. Yo nunca he sabido que 2 mujeres puedan tener o engendren un niño o una niña y 2 hombres igual. Se necesita masculino y femenino. Entonces, podríamos decir que nosotros, por nuestra relación como tal, no estamos capacitados para procrear. Esto no quita, y con esto no estoy aseverando, ni siquiera estoy insinuando que las personas del mismo sexo no puedan tener un bebé de otra forma, ya sea adoptándolo o en algún tipo de tratamiento como los hay ahora. Con esto no estoy diciendo eso, estoy hablando de la naturaleza de nuestras relaciones. Por eso estaríamos hablando y podríamos emparejarnos, se podría decir, a lo que en ese tiempo se llamaban eunucos. ¿Ok? Entonces, estos eunucos, ¿sí? Lo que nosotros, como nosotros somos ahora, somos ese tipo de personas. Por lo tanto, estamos dentro de la parte que Dios dice, pero no todos son capaces de recibir esto. O sea, no todos calificamos para procrear, porque hay personas que no van a poder tener hijos por nacimiento, porque se hacen de los hombres o porque se hacen a sí mismos. Y esto obedece a los usos y costumbres de aquellos tiempos, ¿ok? Hechos por el hombre, ¿qué pasa? Hechos por el hombre quiere decir que en aquellos tiempos tener un eunuco esclavo era de mayor alcurnia, eran más caros. Entonces los que vendían a los esclavos empezaron a castrar a sus pobres esclavos y los vendían como eunucos en más dinero. O había personas que se volvían eunucos precisamente en ese momento de adoración a otros dioses cuando había esas pasiones desbordadas y se autocastraban. Por eso habla de que se hicieron a sí mismos y hay unos que no se casan precisamente por dedicarse estoy adelantándome un poco, por dedicarse a la palabra de Dios. Ahora, quiero llegar a un eunuco etíope que está en Hechos. Este eunuco
El eunuco figura en varias partes de la Biblia y tiene lugares especiales y buenos. Ninguno es degradante. Son sirvientes, sí, todos sirven, pero ese no era un problema. El eunuco alcanzaba niveles altos de servicio. Pero aquí vamos a ver la historia de un eunuco etíope, un eunuco que va en una carroza, que acaba de salir del templo de adorar y lleva unas escrituras y las lleva leyendo y va en una carroza. Felipe es enviado por medio del Espíritu Santo a entrevistarse con este eunuco. ¿Qué es lo que hace? El eunuco va leyendo y no entiende las escrituras y le dice, este eunuco lo describe, es un eunuco que viene de Jerusalén y va a Gaza, y es un eunuco que viene en su carruaje, y además es un eunuco que tiene influencia porque administraba los bienes de la reina etíope. Entonces dice, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le dice Felipe al eunuco. Y le dice el eunuco, ¿y cómo voy a saber o cómo voy a entender si no me enseñas? Entonces Felipe le dice, bueno, ahorita te voy a enseñar, ¿ok? Está leyendo Isaías, el libro de Isaías, donde habla de Jesús y donde dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra de su vida. Entonces responde el eunuco y le dice, te ruego que me digas de quién habla este profeta. ¿Habla de él o habla de otro? Y entonces Felipe le dice que habla de Jesús y le cuenta, le habla del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y entonces el eunuco dice, bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Felipe nunca le dice como ahora las iglesias te dicen, pues tienes que dejar de ser eunuco, tienes que dejar de ser homosexual, tienes que ser como la mayoría de la gente, ¿sí? Heterosexual, o la mayoría de la gente que se casa y que tiene hijos para que puedas entrar al agua de al bautismo. Nunca le dice eso. Le dice, claro, aquí hay agua, y lo bautiza. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí está hablando de que también para los eunucos es dado el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Las personas diferentes, ¿quiénes son los eunucos? Recuerden, personas diferentes, personas que no cumplen con la forma que es multiplicarse. Esas son personas. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que hoy podemos tener esas características somos nosotros. Pero nosotros sí podemos adentrarnos a la palabra, podemos conocer el evangelio y hasta bautizarnos. Algunas iglesias no te bautizan si eres homosexual. Y bueno, y por último, hay una promesa en Isaías donde habla de los eunucos. Y nosotros en la iglesia, de hecho, tenemos este versículo así en grande para que lo veas. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Entonces, hay una promesa para esas personas que son diferentes y que no cumplen con la forma de reproducirse como Dios la ha dicho. En la Biblia hay 500 versículos de amor, hay 500 versículos de misericordia, hay 100 versículos de perdón, pero hay solo 6 o 7 que supuestamente hablan de una
referencia a la homosexualidad. Entonces, ¿qué es lo que le importa más a Cristo? ¿Qué es lo que le importa más a Dios? El amor, la misericordia, el perdón. Le interesa más que nos acerquemos a Dios, más que las cuestiones, que otro tipo de cuestiones, ¿ok? Bien, pues aquí está la bibliografía. La bibliografía es un libro que se llama Biblia y Homosexualidad de Renato Links, que es un autor español y que pues, se puede encontrar este libro actualmente en las librerías aquí en México. También hay otro libro que es por el pastor Adermín Díaz Flores, que es Cristianos Homosexuales, lo que todos deben de saber. Y otro que es de Marcelo Sanz, que es de Segla, Perspectiva Bíblica de la Homosexualidad. Y, por supuesto, un libro que es de nuestra pastora, la apóstol Sandra Trumbull, que es Gay Agenda, solamente que este libro pues solamente está en inglés. Se puede encontrar en Amazon. Todos estos libros se pueden encontrar en Amazon. Solamente el de Sandra Trumbull es el que actualmente no está en español, está en inglés, pero también, y ahí es donde se encuentra más la parte de los eunucos. Y bueno, pues está este otro, que también es de Renato Links. Lo trajeron desde España, que se llama Filosofía y Teología Pública, Amores Bíblicos bajo Censura, de Renato Links. Por lo que sé, nada más se puede localizar en España. Esperemos que en un futuro ya lo puedan traer desde Amazon, ¿ok? Y bueno, pues este es el final de nuestra plática. Yo les agradezco mucho. Y si tienen alguna duda, bueno, podemos tenerla. Podemos hablar, ¿ok?